Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Quiero compartir un tema, y este tema yo lo he titulado el salario del pecado. Así le he llamado, el salario del pecado. Es decir, ¿cuánto le pagan? Y al final de la mañana me gustaría haber concluido con el tema, Dios lo permita. Déjenme hacer un trasfondo claro para que todos nos ubiquemos. A veces cometemos un error de, la gente ya conoce este texto, la gente ya conoce lo que pasó, pero me doy cuenta que no todos tienen claro los contextos, y es importante para poder enseñar y que la enseñanza sea de efecto positivo para nuestras vidas. Es en el Antiguo Testamento, está basado en el libro de Samuel, pero tengo que decirles que Samuel ya está grande. ¿Se acuerdan ustedes que Samuel fue entregado por su mamá Ana al templo? Desde el día en que nació lo dedicaron. A los 3 años, cuando ya fue destetado, lo trajeron al templo y ahí se quedó el resto de su vida, el profeta Samuel. En medio de la situación aparece también un rey, que es el rey Saúl. Israel tenía un problema, era guiado por jueces o por líderes, hombres o mujeres. Y en un momento dado ellos dijeron, estamos hartos, hoy tenemos paz, mañana tenemos guerra y nadie nos defiende. Hubo épocas en Israel que ni siquiera tenían armas. Lo que tenían también era el rastrillo para recoger las pocas cosas que podían haber de cosecha, porque los madianitas se las robaban, se las quitaban. Y ellos si querían tener un asadón, una herramienta para quebrar tierra, para poder sembrar, tenían que ir a un pueblo enemigo, pagar para que le hicieran filo, y solamente podían tener esa herramienta. No podían tener espadas, no podían escudos, no podían tener flechas, no podían tener lanzas. Todo eso era prohibido, porque el pueblo que los oprimía les ponía el impuesto por afilar su herramienta, pero no podía tener otra herramienta de hierro. Un día se cansaron y dijeron, queremos tener un rey. No nos importa, pero queremos tener un rey. Y ellos veían que el rey del pueblo enemigo, vestido con corona, con túnica, en caballo blanco y con unas grandes pretensiones de riqueza, era deslumbrante a sus ojos. Y dijeron, queremos un rey, queremos un rey. El profeta Elías llega delante de Dios y le dice, ¿vistes lo que el pueblo quiere? Ya no quiere que yo sea su líder. Le dice Dios, no, tranquilo. No es que no quieren que tú seas su líder, es que no quieren ellos que yo sea su Dios. Entonces Dios les dio permiso que escogieran un rey. Pero Dios les dio un rey llamado Saúl, guapo, alto. Mire, yo cuando escucho esos datos, yo soy yo en el espejo. Alto, guapo, ¿verdad? Dice que era tan grande y tan guapo que era la belleza más grande que tenía Israel. Nadie le llegaba a los hombros. He estado predicando con el micrófono, sí. Es que hasta ahora me doy cuenta que lo tenía abajo. ¿Está bien o qué? Nadie le llegaba a sus hombros. Nadie le llegaba a sus hombros. Saúl fue escogido como rey, comenzó a gobernar y gobernó bien, pero un día se le metió el agua y el hombre se puso a hacer lo que le daba la gana, por miedo al pueblo, por miedo a otros enemigos, en fin, todo eso, hasta que un día Saúl cayó en desgracia delante de Dios y Dios dijo, ya no lo quiero como rey. A partir de ahora le dijo a Samuel, vamos a buscar un rey que tenga realmente la dignidad del reino. Y escogieron, siendo un niño jovencito, a David. David fue ungido como rey, pero no puesto en el puesto, no colocado en el puesto del rey. Ahí David estuvo en el reino, compañero y amigo de Jonatán. Era el hombre que más victorias le daba a Saúl,
Pero Saúl estaba resentido con David y quiso matarlo. Lo intentó muchas veces, unas con lanzas, otras con la espada, otros de las veces rodeándolo, pero persiguió a David a la muerte. Le decían: David está en Pavas, y se iba con todo ese ejército a Pavas. Pero cuando llegaba a Pavas, ya Dios le había dicho a David: vete a Desamparados en la madrugada, y David se iba con sus hombres a Desamparados. Cuando Saúl llegaba a Pavas, ya no estaba David. Y Saúl entonces le dijeron: están Desamparados. Cuando Saúl llegaba a Desamparados, ya David iba llegando a Moravia. Y así era la persecución, por todo lado, por todo lado, por todo lado, por todo lado. Y la historia que yo quiero compartir con ustedes está basada en ese momento cuando David huye. Samuel está en el templo, Saúl está persiguiéndolo, pero él ya está viejo, está cansado. Y David ha vivido en el campo, en la montaña, en alguna ciudad, escondido. Él tiene 400 hombres, 500 en ese momento tiene él ya, que lo guían, lo acompañan, le sirven. Y ya ellos sabían que él era el que Dios había escogido como rey. Viviendo en las montañas, él cuidaba que los enemigos no robaran ninguna oveja de alguno de los hombres que ya habían llevado sus rebaños a pastar. Y ahí en la montaña él cuidó durante un año las ovejas de un hombre llamado Nabal. Cuidó sus siervos, cuidó sus animales, cuidó que no les robaran ni se los comieran otros animales, los protegió durante un año. Un año después, David se da cuenta que hay un hombre llamado Nabal, que él está trasquilando las ovejas. Hay fiesta porque hay oportunidad, hay comida, hay panes, hay fruta, hay de todo. Y David dice: me estoy muriendo de hambre, mis soldados están muriendo de hambre, no podemos salir de aquí. Y él supo que Nabal estaba en fiesta trasquilando sus cientos de ovejas. David escogió 10 hombres jóvenes y le dijo: vayan a la casa del hombre aquel Nabal y díganle que David, el hijo de Isaí, necesita comida. Y ellos llegan a la casa de Nabal. Y ahora sí me gustaría que leyéramos, por favor, en el libro de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel 25. De ahí vamos a leer parte de la historia. La historia es larga y yo se las dejo de tarea que la lean. Es una historia, una de las historias más lindas y más claras que hay. Primera de Samuel, capítulo 25. Permítame llegar a mí. Es que ustedes hacen trampa porque ustedes tienen 2 manos, yo solo tengo una aquí. Dice: murió, verso 1, murió Samuel. Si quieres ponerlo, puedes ponerlo si quieres. 25:1 dice: murió Samuel. Vamos a ver, es que le di, a ellos le di la cabina, le di el siguiente texto. Y es importante, vamos a ver. Es para que entendamos el contexto completo. Quiero leerlo más que narrarlo. Vamos a ver, ahí viene. Va por el 22. Ahí pasó el 23. 24. Aleluya. Ustedes pueden leer todo el capítulo 25. Bueno, voy a ir leyendo para mientras. Dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en la casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas, wow, 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail.
era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre Nabal era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid al Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todos cuantos tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo van a decir. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Y te ruego que des de lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes que habían sido enviados por David: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Y muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para que mis esquiladores y darla a hombres que no sé de quién ni quiénes son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas esas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 en el bagaje. Esta historia es para que ustedes logren. Perdón, es que cambié lentes. Cambié anteojos, a decir. Y todavía estoy acostumbrando. Estoy leyendo en el Antiguo y veo como el Nuevo Testamento. Bueno, por eso es que me costó un poquito más leer. Entonces, les ubico otra vez en el contexto. David, lo que tiene es hambre, simplemente pide comida. Le he protegido, le he guardado, le he chineado, les he tenido en estima cuando estaban allá apacentando en el Carmel. Pero este hombre que se llamó Nabal fue un hombre necio, insensato, malo. Porque dice: sé que mis hombres quieren comer, y por qué le voy a dar algo a un hombre que seguramente anda huyendo de su amo. Y que a mí qué me importa que sea el hijo de Isaí. ¿Quién es Isaí? Lo que él sí sabía es que ese tal hijo de David era el candidato al trono, pero no quiso compartir nada de lo que tenía como comida. Entonces, en esa historia aparece una mujer. Ya les hablé de Samuel, les hablé de David, les hablé de Saúl. Aparece una mujer en la historia llamada Abigail. Era la esposa de Nabal. Ella no se dio cuenta cuando los hombres vinieron aquel día. Nunca supo que habían venido mensajeros de David a pedir comida. Pero cuando ellos, los jóvenes, los 10 se fueron, un empleado le dijo a ella, a un esclavo: mi señora, hay un problema. David mandó a pedir comida y tu esposo no le dio nada, más bien habló mal, más bien lo insultó, más bien lo ofendió. Y le dice: hay un problema. David tiene muchos hombres, y cuando él escuche las palabras que Nabal le dijo, regresará. Y cuando venga, él va a matarnos a todos. Él va a arrasar con todos nosotros, y no va a existir ninguno, ni ovejas que trasquilar, ni esclavos que las recojan, ni nosotros ni nadie. Todos vamos a morir. Cuando ella escuchó esas palabras, se alertó. Ahora sí, verso 23, capítulo mismo 25. Dice: cuando Abigail,
le dijo al empleado: prepara asnos, dame carne, dame pan, dame frutas, dame bebida, dame lo que tengas y en cantidad. Y vamos, y ella se fue en el camino. Llegó con las asnas, ya dijo: David tiene que venir por aquel camino. Cruzó montaña, bajó al valle, cruzó hasta que encontró a David donde venía. Y cuando David vio que había una persona en el suelo tirada así. David venía y vio un bulto en el suelo, una mujer postrada, una mujer en el camino que no lo dejó avanzar. Y estando ella en esta posición de humillación, David habla con ella. Ese es el texto que vamos a leer. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, se postró frente a su esposo, frente a su rostro delante de David, y se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso, Nabal, conforme a su nombre, así él habla. Así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Es que Nabal significa eso: hombre insensato, hombre tonto, hombre necio. ¿Usted sabe qué es bautizar a un hijo con ese nombre? O le caía mal la suegra o algo, pero vea, que le dijera: pongámosle a nuestro hijo, al recién nacido, pongámosle insensato. Por eso es que mucha gente se comporta así, porque los nombres a veces vienen ahí extrañamente puestos. Yo les conté a ustedes de una amiga de la casa que siempre estuvo brava porque no le gustaba el nombre Priscila. No le gustaba Priscila, tan lindo el nombre. Y un día dijo: yo no quiero llamarme Priscila, yo quiero tener otro nombre. Y buscó y un día se fue al registro civil, escogió un nombre. El nombre era Ayesha. Ayesha. Y se fue al registro, le pusieron Ayesha. Ayesha Marín, qué sé yo, no sé. Y Marín vacilando. Ayesha González, suena raro, ¿eh? Una persona que la conoció unas semanas después le dijo: ¿por qué te cambiaste ese nombre Priscila por Ayesha? Es porque me gusta más Ayesha. Le dijo: ¿y sabes qué significa? Ayesha significa princesa de la oscuridad. ¿Sí? Fue al registro y le dijeron: ya no puede. Le permiten un cambio, 2 no. Nabal tenía un nombre despectivo. Desde la cuna su mamá y su papá lo marcaron: un hombre insensato, un hombre necio, un hombre majadero, un hombre X. Entonces ella le dice: mira, no tengas en cuenta lo que hizo mi esposo, porque hasta su nombre es malo, hasta su nombre es feo, hasta su nombre significa esto: insensato. Entonces, verso 26: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a ti, mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Y pregunta uno: ¿cuál ofensa? Si no ha hecho nada malo, está salvándole la vida a su propio esposo y a los bienes en su casa. Dice: perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada
en el haz de los que viven. Este haz significa comunidad de hombres que viven correctamente. Dice ella: la vida de mi Señor será ligada en la comunidad de hombres correctos, de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá, dijo ella, que cuando Jehová haga a mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tengas motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Guarda esa última frase. Cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Mire, esta mujer, aunque su esposo era un insensato, ella era una mujer sabia. Aunque era un hombre necio, su esposa era una mujer con sabiduría. ¿Cuánto se necesita? Por lo menos el balance en la casa. Imagínense dos insensatos, se matan en 15 días. Se necesita el balance. Se necesita ese estado de madurez y de autoridad, pero también que en nuestros hogares por lo menos que haya una persona sabia. Y usted es el escogido para ser la persona sabia en su casa. Tal vez su esposo no está aquí, o tal vez su esposa no está aquí, pero déjeme decirle que si usted está aquí, porque usted es la persona llamada a ser la persona sensata, sabia, transparente, guía para otras personas que tienen oscuridad en su caminar. Aún en un momento de desprecio y de conflicto, la actitud pacifista de esta mujer hizo que hubiese paz. Imagínese usted, David, con el hambre que se tenía, con la cólera que se tenía, con ofensa que recibió de un tal Nabal, y saber que bajaba de la montaña 400 de sus hombres con su espada para pelear, iban a masacrar a todos. Pero sabe, una persona sabia en el camino salva a una nación. ¿Cuánto más salvará una familia? ¿Cómo es la frase que nosotros sabemos de la persona que Dios escoge en medio de la familia? El ilustre. Eso que es en la Biblia. Dios siempre escoge a un ilustre, hombre o mujer, en la casa. Siempre, siempre. Es aquel que nadie estudió, él se graduó del colegio. En su casa nadie había terminado la escuela, él terminó el colegio. Nadie estudia y el hombre tiene un trabajo, el hombre tiene carro, el hombre, y es porque es una bendición de parte de Dios, no porque sea mayor, sino porque es el ilustre, el que Dios lo escoge para hacer luz en su casa. Y entonces siempre en la casa hay uno de los hijos que le va mejor que a los demás. Siempre, siempre. Porque ese es el ilustre. Yo espero que sea usted el que Dios haya escogido como el ilustre. Que sea el que Dios dice: mira, fulana de tal, vayan, pidan en oración. Vaya, fulana, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Y es ese hermano o esa hermana que en la casa pone paz y tranquilidad. Así era Abigail. Mientras que había un insensato, había una mujer pacifista y muy sabia. Pero la Biblia dice que era muy guapa. Y él lo recalca la Biblia. Entonces, cuando David viene con su corazón herido, se viene carboneando solo, se viene echando agua y ceniza a su corazón, va a ver cuando lo agarre y lo mato. Este hombre es un insensato. Y él venía carboneándose en el camino. ¿Cierto o no? Así somos nosotros. No nos han dicho nada, ya venimos refunfuñando. Cuando este hombre se encontró aquel bulto ahí en medio camino, él tiene que sorprenderse. Y cuando ve que aquella mujer se levanta y dice: vea, vengo a pedir disculpas porque mi esposo es un insensato. Vengo a pedir disculpas. Vengo a pedir misericordia. No quiero que usted un día se tenga que arrepentir por derramar sangre inocente, porque somos tantos en la casa, pero solo uno es el insensato. Que ese no haga que todos los demás muramos. Y le trajo comida, le trajo bebida, le trajo reconocimiento. Ella no sabía con certeza quién era aquel,
Lo que usted y yo sí sabemos es que iba a ser el rey de Israel. Sigo un poquito más. La actitud de Nabal es una actitud de arrogancia, de insensibilidad. Esto es mío, me ha costado mucho. ¿Por qué me pide? No, que trabaje. Así como a mí me ha costado, que le cueste también. Así es la actitud de muchas personas. En lugar de facilitar. Le decía a mi esposa en días anteriores que muchas personas lo que necesitan solamente es un brazo para sostenerse y salir adelante. Nuestras familias, que venimos de una situación de pobreza, de liquidez muy reducida o de poco dinero, que no había para las universidades y la única manera era un préstamo con CONAPE o una deuda con algún lugar para poder estudiar, que uno sabe que mire que hay que pellejearla, no es fácil. Pero si a ese, el patrón del papá, le dice: fulano, veo que su hijo es inteligente, ¿qué te parece si le ayudo con una beca para que estudie inglés? Y ese chiquillo de la escuela comienza a prepararse en inglés desde que está en la escuela, entra al colegio, va a un lugar para estudiar inglés. Ese chico comienza a crecer, ese chico comienza a estudiar, ese chico entra a la universidad, ese chico un día con su segundo idioma aprendido en una escuela de mucho prestigio en el país, él se casa. Hoy tiene un hogar. Ese es uno de los miembros de la iglesia. Necesitamos solamente a alguien que meta su hombro para sostener a alguien para salir adelante. Pero también yo sé de personas en la congregación, una específicamente, recién llegada a la congregación. Ella venía con un corazón tan especial y tan lindo para bendecir a una persona. Nos dijo: quiero ayudar a X persona. Fue a conocer dónde vivía. La verdad, vivía muy mal. Le lograron conseguir hospedaje en la casa de otra persona. Esta persona, junto con su esposa y junto con su mamá, le compraron cama, colchón, escritorio. Le compraron y le pagaron la universidad. Lo enviaron a la universidad a alguien que no conocían, a alguien que no tenía gran información, pero querían ayudar a alguien. Pero este fue un Nabal. Le pagaron la universidad, una de las universidades más caras del país. Todo un cuatrimestre se matriculó y perdió todas las materias. Eso también es una historia en nuestra iglesia. Porque no siempre no es un ponerle un soporte a alguien. Hay que saber a quién ponérselo para que salga adelante. Pero eso es lo único que necesitamos. Alguien que se pare en la brecha y le diga: vea, es por aquí. No lo haga así, hágalo así. No lo haga de esta manera, hágalo de esta otra. Pero hay que ser personas que tengan un corazón para ser ayudados. Y esta mujer, Abigail, sabía que su esposo no lo merecía, porque era un borracho, era un pendenciero. Es más, los mismos empleados decían: es un hombre con el que no se puede hablar. Él siempre está discutiendo, siempre tiene la razón. Nadie más tiene la razón, solo él. Así lo decían los empleados del texto que hemos leído. Pero también muestra una actitud de desprecio hacia David. Yo no sé, pero cuando uno a veces le cae mal a alguien, uno no sabe quién ese alguien va a llegar a ser. Y a lo mejor ese alguien va a ocupar un puesto de privilegio en algún lugar, o va a tener una empresa, o va a tener, mire, una autoridad, un poder, algo especial. Y uno que lo insultó, ¿cómo se va a acercar para pedirle ayuda? Por eso hay que ser uno tranquilo, de corazón afable, pero también saber que usted no sabe cuál es el futuro de esa persona y tampoco sabe el suyo. Y a lo mejor lo va a ocupar mañana y hoy le gritó, hoy le dijo ladrón, hoy le dijo majadero, hoy le dijo A y le dijo B, sin saber que mañana ese ladrón, ese majadero y ese necio tiene un puesto importante. A lo mejor es el alcalde de la provincia, a lo mejor es el candidato a la presidencia, a lo mejor es diputado de nuestro país. Uno no lo sabe. Por eso hay que ser sabio cuando uno trata a las demás personas. La Biblia dice que no tratemos a nadie diferente a como nos trataríamos nosotros. Nadie trate a nadie con un desprecio. Nadie puede hacerlo. Abigail fue y ganó el corazón del rey David.
Sigo leyendo. O sigo, pero en tema. La intervención de Abigail. Una mujer, le decía, con valentía, con sabiduría, con sensibilidad. Una mujer no se dejó llevar por la venganza. Una mujer dócil y especial. Abigail tenía un claro panorama de lo que se estaba viviendo. Imagínense que le dicen David y 400 hombres. Se dice así: nos matan a todos. Nos matan a todos. Pero esa mujer sabia. Las palabras que ella usa para bendecir a David lo cautivaron tanto que él quedó realmente ligado a las palabras de aquella mujer que le dijo que Dios bendiga a ti como príncipe de Israel. Cuando esta mujer se va, la Biblia dice que llega tarde a su casa y el esposo está en una bomba de moco, bien borracho, bien alcoholizado, y no le dijo nada. Sabia, guardó silencio, se acostó a dormir. A la mañana siguiente, muy temprano, se levantó y le dijo: Nabal, ¿cómo te sentís? Ay, mujer, un poquito, me duele la cabeza, no sé ni por qué, pero me siento bien ya, estoy listo para seguir en la fiesta. Y le dice: ¿sabe lo que pasó anoche? No, ¿qué pasó? David venía para matarte y juró que no descansaría hasta que cortara tu vida. Y dice: pero yo salí en la noche y le llevé comida y su corazón se apaciguó, pero él venía para matarte. ¿Y sabe qué pasó con Nabal? Le dio un infarto. Un infarto le dio, fulminante. Lo leemos para que no queden mis palabras. Vamos a buscarlo, vamos a ver en qué parte. Vamos a ver. 37. Ok, gracias. Voy a leer en el 36. Y dice: Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente borracho, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los tragos, le refirió a su mujer estas cosas y le contó ella, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal. Se endureció, le dio un infarto al hombre con solo decirle que David venía. Ahora, si lo hubiera visto de frente, hasta la borrachera se le hubiera ido. Pero esta mujer, que fue sabia, vio como su esposo, el insensato, murió. ¿Se acuerdan la frase que le dije a ustedes que se guardaran de la primera lectura que hicimos? No. Le dije: cuando Jehová cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Verso 31. ¿Lo tienes por ahí? Verso 31. Esa última frase, porque yo quiero decirle lo que pasó. Y cuando Jehová, las últimas 2 líneas, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Llegaron noticias al campamento de David. Le dijeron: ¿te acuerdas de Nabal? Sí. Fíjate que le dio un infarto. ¿En serio? ¿Y qué? A los 10 días murió. ¡Wow! ¿En serio? Y David dice: ¿y Abigail? Ella enviudó. Y le dice: pues dígale que venga. Ni tonto. Mire, porque un hombre sabio escoge una sabia a su lado. Y dice que le dijo: tráela. Y le dijo: ¿te quieres casar conmigo? Dijo ella: ni loca que fuera para decir que no.
¿Ves lo que es una mujer sabia? A veces Dios tiene que volar tijera en algunos matrimonios porque no conviene. Perdóneme que lo diga. Yo sé que algunas personas no creen en el divorcio, pero hay mujeres que es mejor que salgan corriendo antes de que éste la mate, antes de que éste, o al revés, porque no solamente es de un lado, es del otro. De los dos lados se da. Pero Abigail le dijo: cuando Dios te haya bendecido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y David dijo: pues si no he dejado de pensar en tú. Quedó ligado David a ver a aquella mujer postrada rogando por su familia. Era una mujer que iba a rogar por la nación de Israel. Y siempre se recuerda a Abigail con la esposa o la mujer sabia que llegó al corazón del rey David. Cuando yo veo esto, yo tengo que reconocer que la historia no es una historia de amor, pero sí es una historia que tiene que ver con el amor. ¿Sabe qué significa Abigail? Significa alegría del padre. Ahora imagínense aquel insensato casado con la alegría de un padre, pero que nunca valoró, nunca tuvo hijos con ella. Ese hombre era trabajo, borrachera y pleito. Nunca tuvieron hijos, pero cuando se casó con David sí los tuvo. Cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que Dios tiene algo para nosotros esta mañana. Necesitamos el amanecer de Abigail, que sepa esperar el momento para dar la noticia. ¿Te ha visto que cuando nos dan malas noticias, si suena el teléfono a las 11 de la noche, usted le el corazón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué nosotros, sabiendo que no es nada, hacemos esa llamada a las 11:45 de la noche? Y no le mando un recadito: Juliana, ¿estás despierta? Espérate que es que me siento un poquillo mal. A decirle a las 11:45, a las 12: Juliana, mira que me estoy ahogando. Aquella persona en el teléfono se ahoga primero. Sean sabias a la hora de llamar. Llame, manda un mensajito de texto: hola, mira, pues disculpa, es que fue un dedazo. Porque a eso nos pasa, ¿verdad? Que uno estira la mano y toca el teléfono, y como estaba ahí hablando, marcó sin darse cuenta, y aquel le timbró y usted no se dio cuenta que timbró. Hay que ser sabias o sabios para poder hacer las cosas correctamente. Y eso es lo que yo quisiera trabajar esta mañana. Quiero hacerle una serie de aplicaciones. ¿Cómo tiene que ser su actitud en medio del conflicto? Corazón humilde. Corazón humilde. En medio del conflicto, sea humilde. Si se equivocó, diga perdón. Si se equivocó, diga lo siento. Si se equivocó, diga: mira, mi amor, no, la verdad es que no valoré, no pensé eso que dije, eso que hice. Ah, santo Dios, lo siento. Hay unción aquí arriba, Ronita. Los problemas van a poner a prueba tu paciencia. No seas de los que con dos simples frases ya te enervas, te sientes con ira, te llega la presión arterial aquí a 250 porque ya quieres ir a matar a aquella persona. Mire, cuando tenga los conflictos o los enfrente, sea sabio, sea humilde y baje a revoluciones. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Más cuando la gente tiene sangre chancho, decía mi mamá. Que cualquier cosa los ponían ya casi hasta la lengua se les hacían dos, así, como una serpiente, ¿verdad? Para venenosamente matar a las demás personas. ¿Cómo la puedo aplicar? Lo que hizo Abigail. Hay que abordar los momentos, toda la situación con humildad. Trate tranquilamente, trate. Yo les he contado a ustedes de que yo no sé si es por la posición de la lengua o que hay palabras que yo las digo incompletas. Y cuando estoy aquí arriba, mira qué lucha conmigo mismo. Porque tiendo a decir nadie.
Entonces yo tengo, cuando voy a usar esa palabra, tengo que detenerme y decir nadie, nadie. Pero cuando yo veo a mi esposa que se ríe y dice, otra vez dijo nadie. O cuando estoy con ella conversando, o así digo, una Coca-Cola. Y yo tengo que ser humilde para aceptar que soy humano y que me equivoco. Pero cuántas veces nos corrigen y nosotros decimos, ¿qué le pasa a este viejo más rajadero, repugnante? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me corrige? Usted no habla igual o peor que yo. O nadie se lo ha dicho. Tenemos que reconocer la gracia de Dios. Si hasta aquí Dios se ha bendecido, su mano no se detendrá para seguir bendiciendo. Dele gracias a Dios en medio del problema. Si ya usted no tiene marido, pues dele gracias a Dios. Y si quiere uno, pues ore. Ore, nada le cuesta orar. Quien quita un quite, ¿verdad? Aparezca un David y ya no un Nabal. El problema es que venga Nabal 2. No sepa escoger. Abigail supo escoger la ruta, las palabras, la comida, el lugar, y habló con el rey David, no con los 10 jóvenes. Hay que ir a la raíz. Ahí era con David, no con los muchachos que habían llegado. En los momentos más difíciles, confiar en la gracia de Dios. Señor, tú me vas a dar gracia. No sé cómo le voy a decir esto, no sé cómo lo voy a tomar, no sé cómo voy a reaccionar, pero necesito que tú me des gracia para hablar. Y las cosas se dicen de una fluidez y hasta uno mismo se asusta. De la manera tan suavecita como pasaron todas las cosas, ¿o no? ¿O solo a mí me ha pasado eso? Porque yo a veces soy muy rápido para hablar. Soy muy rápido para hablar. Y a veces hasta juzgo. Es más, un día de este, según una predicación de los lunes, me cayó tan mal mi esposa. Es que dijo, esos que usan el celular en el culto, les falta santidad. Y yo le dije, pues mira, es que tú no sabes que estaba yo viendo. Estabas viendo el celular. Me dice, ¿vos también? Digo, pero no, ¿sabe qué? Es cierto. Y yo pido perdón esta mañana. He sido insensato. He usado mi celular en plena predicación y no es correcto. Y yo quiero decir también que yo lo usaba, pero a veces respondía a las personas que ponían una nota en la predicación. Yo estaba viendo la predicación y contestaba ahí a alguna persona, hola hermana, Dios la bendiga. Y a veces me daba cuenta que la persona que me contestaba estaba en el culto. Y santo Dios, ¿qué estamos haciendo los dos? En pleno culto, los dos viendo el tele. Oh my God. Sí, pero ¿por qué me contesta? ¿Sabe? Porque eso es de un corazón no sensato. Concéntrese en la palabra igual que yo. Vean, ni el celular ando. Estoy aprendiendo. Más me vale. ¿Entienden lo que le digo? Entonces me cayó mal la pastora. Muy bien mi esposa, mala pastora. Pero es cierto, tiene toda la razón, ¿o no? Claro que lo tenía. Y yo dije, antes de que me vuelvan a señalar, no quiero ser como Nabal. No sea rencoroso, sea perdonador. Cuando le piden perdón, perdone. Entonces yo le dije, ¿me perdonan? Ah, bueno, sean perdonadores. Trataré de no volverlo a hacer. Pero no me llame yo en el culto. Hay que ser de corazón perdonador. 3 palabras le quiero dejar en su corazón. Ese es el legado para esta mañana. Humildad, sabiduría y compasión. Humildad, sabiduría y compasión. Fue lo que se desató en esa conversación David-Abigail. David y Abigail. Ella le dijo todas las flores que pudo decirle. Tú eres un hombre, eres usado por Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar y etcétera. Pero acuérdate de mí. Acuérdate de mí.
sea humilde, sea sabio y sea compasivo. Le dije que el texto o la frase de la enseñanza esta mañana era el salario del pecado. Ese fue el tema que le dije que iba a compartir, el salario del pecado. ¿Usted sabe cuál es el salario del pecador o del pecado? ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuánto le pagan a la persona que peca? Pablo lo dice, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Nabal merecía morir por su pecado y su insensatez. Y el salario de todos los que hemos pecado es la muerte. Por eso la Escritura dice que es necesario que nos arrepintamos, que le pidamos perdón a Dios. Y esta mañana yo quiero que usted no se vaya pensando cuánto le va a pagar el diablo por estar en su planilla, por ser empleado de Satanás. Porque no quiero que él le pague a usted con muerte, quiero que sea el Señor que le pague con vida. Porque la paga del santo más bien es otra cosa a la paga o el salario del que camina en la ruta de Satanás. Póngase de pie, por favor. Quiero decirle, Nabal murió. ¿Por qué murió? Porque la Biblia dice que el pecado trae muerte. El salario, el pago por pecar es la muerte. Pero la vida, lo leo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llévese esto en su corazón esta mañana. Dios no anda buscando a Nabal ni a Nabales. Dios anda buscando a Abigails. Que sean mujeres y hombres sabios. Que sean hombres humildes y mujeres humildes. Que sean sensatas a la hora de hablar y de opinar. Ya le dije, y no es broma, cuando mi esposa dijo eso, yo me afecté. Pero tuve que decir que tiene razón. Que tiene razón. Porque ¿qué pasa si me peleo y dice no tiene razón? Voy a entrar en una bronca con ella cuando ella tiene la razón. Y a veces no nos es fácil reconocer que estamos equivocados y hay otra persona con la razón. Pues hoy yo quiero decirle que mi esposa tenía razón. Espero que usted entienda mis palabras esta mañana. Corrija lo que tenga que corregir. Nada cuesta. Sí. Pero únase a los que queremos ser como Abigail, sabios y sensatos. Amén. Señor, en esta mañana yo no quiero recibir un cheque del infierno, Señor, donde dice que con mi nombre estoy predestinado, establecido para la muerte. Yo quiero recibir una mención del cielo, Señor, donde me diga que tú, Señor, me vas a dar vida y vida en abundancia. Sé que el diablo viene para matar, viene para hurtar, viene, Señor, para hacer daño, hasta destruir todo lo que tenemos. Pero que tú has venido para darnos la vida y darnosla en abundancia. Yo lo sé, Señor. Pero pido, Señor, sabiduría para tenerlas presentes en medio de la presión y la dificultad que el diablo puede traer. Padre, hoy bendigo a tus hijos. Bendigo a tus hijas, Señor. Y bendigo, Señor, esta congregación completa, Padre. Para que haya en nosotros un corazón sensible como el de Abigail, reconciliadora como el de Abigail, como una mujer sabia que busca el bien de su casa, como la mujer del Proverbio 31, la mujer virtuosa que hace con sus manos ropa para cuando llegue el invierno, y que con sus mismas manos hace comida para vender, para que haya sustento en su casa. Que sea, Señor, cada una de tus muchachas y de tus hombres acá, Señor, seamos delante de ti hombres y mujeres sabias. Y acuérdate de nosotros, Señor, cuando vengas por tu iglesia. Padre, gracias. Te pido, mi Dios, que nos lleves a casa. Guárdanos en el regreso a casa. Y permítenos, Señor, en esta mañana reconocer que solo tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy declarando en fe
lo que no he visto pronto lo he de ver.